Yo te quería preguntar, a ver, sobre la existencia de, bueno, de medicamentos o de sustancias que se puedan utilizar para intentar paliar el mal agudo de montaña. O sea, en el caso, por ejemplo, que te vas a un sitio, tienes muy pocos días para aclimatarte, si existe, pues bueno, lo típico es si vas igual a la zona de los Andes que te dan ahí, pues bueno, hoja de coca. Al margen de eso, pues hay algunos otros medicamentos. Entonces, bueno, sobre eso que no lo has tocado en la presentación, a ver si podrías comentar un poco. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, absolutamente. Hay médicos en un estudio igual de los más completos sobre el mal agudo de montaña, publicado por IMRAI, me parece, basado en los 5 niveles de evidencia de la Universidad de Oxford. O sea, estamos hablando de estudios súper rigurosos. Comenta cómo la acetazolamida es el medicamento probablemente el más eficaz en la prevención del mal agudo de montaña e incluso a veces en el tratamiento. El tema que tiene los medicamentos, aunque no soy médico, la administración la tiene que realizar un médico. Entonces yo no me atrevo, hay muchas veces, yo siempre que me preguntan sobre estas cosas derivo hacia los médicos, pero a ver, medicamentos los hay, principalmente la acetazolamida. Desde mi punto de vista, lo mejor es aclimatarse y es ahí donde yo tengo más intervención, pero medicamentos, por supuesto, que hay. La acetazolamida. Encima creo que cuesta 1,50 €, una caja de 24, o sea que, y te la venden sin receta. Se puede inyectar y tomar en pastillas. Has comentado que el cuerpo tarda como unas 48 horas en empezar a producir hematocrito. ¿Se ha estudiado cuánto tiempo tarda en perderlo una vez que vuelves de la expedición? Sí. Y luego otra cosa, a ver si el cuerpo tiene memoria, es decir, en el sentido de vas a una expedición, al año siguiente vuelves a la altura, ¿tienes mayor capacidad de adaptación o se nota algo? Muchas gracias. Excelentes preguntas las dos. Sobre la primera, en el tema de la vida de los glóbulos rojos, yo me acuerdo de un estudio de Wagner en el que decía que se produce, hay ocasiones en las que a la vuelta se produce una, creo que lo llamaba el neocitólisis, que es que los glóbulos rojos cuando empiezan a nacer se mueren a la vuelta. Entonces, muy rápidamente se vuelve a estados de hematocrito casi iniciales. Entonces, no dura esa subida de hematocrito tanto. Es el único estudio en el que yo he visto que habla de neocitólisis encima en un sujeto y en un montañero. ¿Vale? El resto de artículos sobre ese tipo de cuestiones eran más de tipo médico y no eran trasladables a la montaña. Sobre la primera pregunta, si no, el resto, los hematíes, los glóbulos rojos, duran lo que duran a una persona normal. Y sobre la segunda pregunta, que era, perdona, ahí está demostrado que la susceptibilidad de padecer el mal agudo de montaña es mayor en aquellos que van por primera vez a la montaña y no hay, pues tienen algunas características especiales. La gente que ya ha subido a la montaña y no ha padecido mal de altura, si respeta la aclimatación, normalmente tiene menos susceptibilidad de sufrir el mal agudo de montaña. No sé si te he contestado. Sí, la respuesta es sí. Si más rápido, eso yo no te podría contestar, si aclimatas más rápido. Pero que eres menos susceptible de padecer mal agudo de montaña, seguro que sí, porque así lo acreditan la mayoría de los estudios. ¿Qué más sabes? Vamos a ver, de lo que se está hablando el día de hoy, se da la sensación que la altura tiene una relación directa en la reducción del rendimiento. Cuando más subimos, menos rendimiento hay. Pero alguno de los estudios dice entre qué franjas ese choque o ese rendimiento es menor. Es decir, yo por mi experiencia propia, que he estado varias veces en altura, pues noto que a veces entre los 4.000 a los 6.000 metros es cuando peor te sientes. Luego parece como que estás en 6.000 y más arriba ya no lo notas tanto. Y hablando con mucha gente dice que lo peor que lo pasa es cuando llega pues el primer día de campamento base, el paso que haces desde 2.500 o de 3.000 a 4.000 o 4.500, que esos son a veces los peores días que lo pasa. Hay algún estudio que dice, bueno, pues entre la franja de tales y tales metros hay pues una peor aclimatación o el rendimiento es menor. Pues lo siento mucho. Sí, te he entendido perfectamente. El caso es que no te puedo contestar porque yo no tengo conocimiento de algún estudio similar. Por la experiencia sí te puedo decir que es así, ¿eh?
O sea, cuando el primer día que llegas, nosotros por lo menos el primer día que llegamos al campamento base, pues yo me quería morir. Y el segundo prácticamente también. Y luego, en cuanto vas avanzando un poquito el tiempo, pues te vas adaptando. Lo mismo me pasó cuando llegué a 3.700 metros en Nanche Bazar. Y el primer día yo me quería morir, no sé por qué, y luego al de 2 o 3 días ya me encontraba muchísimo mejor. Mucha menos frecuencia cardíaca en reposo, una saturación arterial de oxígeno mucho más aceptable, cerca de 85, al de 2 o 3 días. Y lo mismo me ocurrió en el campamento base, obviamente con unos valores, con unos niveles mucho menores, estaba más deteriorado, pero me encontraba mejor. Yo creo que es producto de la adaptación. Lo que desconozco, a lo mejor hay algún estudio, pero desconozco si hay algún tipo de proporción, así como planteabas tú, ¿no? Al de 2 días y a esta altitud, al de tantos días a esta altitud, no lo sé. ¿Hay edades? Todos los estudios se hacen, me imagino, con personas mayores de 18 años o bueno. ¿Hay edades para irse a un 4.000 o un 5.000? ¿Hay algún estudio que hable de edades? Sí, hay un estudio de octogenarios japoneses que coronan con éxito, con uso suplementario de oxígeno, obviamente, y que en una de las conclusiones dicen que no hay edad para el alpinismo. Claro, un alpinismo en el que se va con cuerdas fijas, te ponen otros las cuerdas, te llevan, los EVAs te llevan... Claro, ese tipo de alpinismo no es el alpinismo igual que haría Alberto, ¿no? Que sube y busca el sitio más difícil, o Alberto, bueno, estoy hablando de Alberto o de Tayo, cualquiera de estos, que busca el sitio más difícil por ahí y escalar y... ¿no? Depende de cómo se lo tomen. Desde luego que para la altura sí parece ser que usando oxígeno suplementario y llevando un equipo médico adecuado, tomando precauciones, octogenarios japoneses, lo podéis consultar porque es bastante sorprendente. Una pregunta. Este grado de exactitud, ¿no? de parámetros fisiológicos, o bueno, no sé cómo llamarlo técnicamente, es decir, se sabe que ha mejorado luego, por ejemplo, ¿no? De cara al entrenamiento, es decir, estos datos sirven para luego, condicionan de alguna manera el tipo de preparación previa antes de hacer un 8.000 o no tanto, ¿no? Subir una altura extrema y en segundo lugar ese entrenamiento en función de ese conocimiento riguroso que se tiene médico ha mejorado realmente el rendimiento de estas personas. No sé si el rendimiento, pero por ejemplo la aclimatación o en fin, las posibilidades de hacer mejor su trabajo. Absolutamente pertinente la pregunta, porque ese ha sido el último estudio que hemos terminado hace unos meses en el que he tenido la suerte de poder colaborar con el doctor Aramendi de la clínica Hondarribia y con el doctor Emparanza del Hospital Donostia, en el que establecimos un protocolo de aclimatación que consistía en andar sobre un tapiz rodante, sobre una cinta, con un 15% de desnivel, un 15% del peso corporal del individuo y simulando una altitud del primer día 3.000, el segundo 4.000 y a partir del tercer día hasta 12, 5.000 metros. Y desgraciadamente hemos visto que lo que es cuando esos sujetos iban a la montaña, no había una respuesta positiva en términos de mal agudo de montaña. Lo que sí hemos descubierto, lo hemos publicado hace poco en un congreso, es que a medida que iban aumentando, o sea, que iban haciendo más sesiones de preaclimatación, la saturación arterial de oxígeno mejoraba. Y es un dato positivo, es un parámetro a tener muy en cuenta a la hora del mal agudo de montaña y tal. Pero cuando hemos visto la puntuación con la escala de esa famosa del Lago Luis de lo que era el mal agudo de montaña, nos hemos dado cuenta que desgraciadamente eso que planteábamos nosotros, que creíamos que iba a funcionar, no ha funcionado. Entonces, por una parte, yo te diría que sí, porque ha habido gente que ha ido, estoy genial, esto fenomenal, me ha venido estupendamente, tal, pero volvemos a esa variabilidad tan grande entre las personas. Y la segunda parte de la pregunta, que es obviamente cuánto, pues ya te digo, todavía está por estudiar, porque no sabemos si hay, ojalá lo podamos descubrir algún día, ojalá otros lo descubran y nos lo puedan decir, ¿no? Porque la verdad es que ayudaría un montón. ¿Perdona? Habías hablado de una pérdida de peso, ¿no? Sí. Sí. Y que era parte de grasa, parte líquida, Sí. Pero en cuanto a huesos y así, ¿hay una pérdida de densidad ósea o También. hay aumento? También. Hay menos estudios al respecto por la complejidad técnica de hacer un estudio de esas características, pero sí hay pérdida de densidad ósea. ¿Muscular también? Muscular también. Lo que más se pierde en el estudio igual más completo que hay de 1981 de la expedición americana
al Everest es que en el periodo de aproximación, cuando salen de Katmandú y empiezan a hacer todo el periplo, llegan a Lukla y empiezan a andar hasta el campamento base, ahí es donde más grasa se pierde. Se pierden, igual te digo una burrada, pero igual una media de 6-7 kilos de grasa. A partir de ahí, el deterioro físico que se produce es más a nivel muscular, se pierde masa corporal y es a nivel muscular donde más se nota. ¿Dirías que es por el esfuerzo o es por la altitud igual? Yo creo que las dos cosas influyen. Ahí influyen, claro, influye una ingesta de alimentos deficiente, no hay la misma ingesta de proteínas, es muy difícil medir la ingesta de proteínas a partir de ciertas alturas. O bueno, el efecto más bien de lo que puede producir. Eso es lo que han tratado de estudiar ahora en la expedición esta, los ingleses. Por tanto, podríamos decir que entrenando en altura perderías más grasa. ¿A qué te refieres con entrenando en altura? No sé, digamos un mundial que un equipo se va, por ejemplo, y está en Suiza, por ejemplo, que está entrenando a una altura, no sé. Yo no lo diré en esos términos. No conozco ningún estudio que hable así. Yo no lo plantearé en esos términos. No. Una curiosidad que tengo es que Alberto está muy entrenado. ¿El entrenamiento es la propia práctica o sigue algún entrenamiento, además de escalar y de subir al monte? Realmente el preparador físico personal de Alberto, el entrenador personal de Alberto, ha sido el director de mi tesis doctoral. Entonces, bueno, hemos tenido un contacto estrechísimo. O sea, poder tener la oportunidad de realmente saber qué tipos de entrenamientos hace. Y obviamente, él hace su entrenamiento técnico, sería como casi un equipo de fútbol profesional, ¿no? En el que hay un apartado técnico y táctico en el que ahí solamente se mete el entrenador, es el entrenador el que toma las decisiones, y en este caso sería el propio Alberto, y luego hay un apartado, una parcela física en la que hay un preparador físico específico para una serie de cualidades muy especiales que necesitan estos atletas. Él hace un trabajo muy extensivo, aeróbico, muy importante, pero también la parte anaeróbica, tener buenos agarres, tener mucha fuerza en los brazos, para algunos gestos pues es súper importante para él, ¿no? Entonces sí, desde luego. Una parte la plantea él, la parte técnica o táctica, y la otra sería la cosa del entrenador, del preparador físico. ¿Atreverías a dar un porcentaje del éxito? O sea, en el éxito, ¿qué porcentaje tendría el entrenamiento? O sea, aquí como que me da la sensación que igual la genética en una persona como Alberto podría ser bastante más importante que no sé, a mí como impresión, más importante que la preparación física. Hombre, partimos de la base de que, por ejemplo, la capacidad aeróbica es algo de herencia genética, es algo que tiene muy poco margen de entrenabilidad. ¿Vale? Partiendo de ahí, pues obviamente, si es una persona que ha recibido una herencia genética muy positiva en el aspecto aeróbico y encima es un tío que entrena de una manera súper meticulosa y afinando al máximo, pues está conjugando y encima tiene pues eso, también capacidad de aclimatación, está conjugando un montón de factores que van a su favor, ¿no? para el éxito. Ponerle números a eso, yo no me atrevo, es imposible. Hay tanta variabilidad, tantos atletas, tantos alpinistas, yo no me atrevería a meterme ahí a dar números. Otra pregunta. Antes has hablado de unos parámetros, has puesto el ejemplo de Messner, diciendo que, bueno, que en principio no parece que sea un gran atleta. Y yo la pregunta es, ¿ha habido, aparte de Messner, grandes alpinistas, algunos de los 7 primeros que han hecho los 14 8000 sin oxígeno, que no entrenaban prácticamente nada y que además eran fumadores, son fumadores? ¿Eso qué explicación tiene? O sea, el fumar, ¿hasta qué punto afecta o no, o puede llegar a beneficiar a estar acostumbrado a funcionar con menos oxígeno? Mira, yo desconozco el plan de entrenamiento del tipo de los alpinistas que me hablas, también desconozco las cosas que hacen en su tiempo libre y también desconozco cómo plantean las expediciones.
Yo te puedo hablar de cómo plantea las expediciones Alberto, que las plantea desde un punto de vista técnico puro, alpino, en las que él es el responsable de sí mismo y muchas veces del equipo que lleva con él, y de eso sí que te puedo hablar. Yo de otros alpinistas pues conozco poco, no te podría hablar. Yo lo que sí te digo es que Alberto pues él toma responsabilidades, él busca la ruta más difícil, él entrena para ser un alpinista profesional y poco más te puedo decir. Bueno, era por si habías oído algo acerca o habías leído algún artículo sobre ese tema. Yo creo que la capacidad de aclimatación será decisiva ahí, me imagino. Y si les asisten de alguna manera, pues también será decisivo. No sé, pero no te puedo decir. En el caso de Habeler, mira, de Reinhold Messner, sí que te puedo decir, hay un libro, yo creo que es el primer libro que se escribió al respecto, uno muy importante, que se llama Hipoxia y frío, del año, no sé, de los años 80, uno de los libros igual más de referencia, en el que pues dice, hace una descripción de la capacidad aeróbica de un alpinista de la talla de Reinhold Messner, y encima con nombres y apellidos. O sea, no, es un libro científico y encima da una cosa que no se suele hacer, ¿no? Y cita el nombre. Y dice que, a pesar de no tener unos números de superatleta, Reinhold Messner vivía con la obsesión de mejorar la capacidad aeróbica para poder afrontar las expediciones. Sí que decía que Reinhold Messner estaba obsesionado, o sea, psicológicamente era un gigante, era un animal, porque estaba obsesionado con ser el primero y el mejor en hacerlo todo, en el tema de la montaña. Estaba obsesionado con ser el primero en hacer los 14.8000, estaba obsesionado con el primero en ser el mejor en la especialidad, en abrir las rutas, en todas esas historias. Entonces, ahí psicológicamente sí que igual él podía marcar la diferencia o podía suplir esa carencia que tenía en el apartado físico, en la parcela física, con una mentalidad pues, de absoluto ganador, de absoluto animal. Pero bueno, también son especulaciones, porque yo de psicología deportiva también sé un poquito. ¿Y hay estudios de este tipo para el caso femenino, vamos a decirlo así? Hay pocos, pero sí hay. Lo que pasa es que normalmente en los estudios científicos sobre alpinistas o alpinistas de nivel, el número de expedicionarios son 5 y una chica, o 4 y una chica. Aparte de que en sí las N son muy cortas, son muy poquitos los participantes, porque es difícil, o sea, la complejidad logística de un estudio de este tipo pues es importante, o sea, necesitan de un montón de presupuesto y de un montón de medios. Además, luego la participación femenina es relativamente baja comparándola con la masculina, entonces al final salen unos números súper descompensados. Pues no te podría decir realmente sobre la población femenina o características específicas. Así en general sí, pero claro, no varía los dos. Igual es un punto de vista médico, pero no me quería salir sin conclusión, sin decirte. ¿Existe algún coste vital para el atleta o hay una valoración de coste vital cara a cada ascenso a 8.000 o a cada 3 8.000 al final de una vida atlética o una vida de la persona? Por lo que he podido leer, la pregunta es excelente, porque por lo que he podido leer yo, sí que hay una factura que se pasa al final, a la que no se le han puesto todavía números o no se ha dicho realmente qué es lo que va a pasar cuando una persona tenga 80 años o 70 o 60, si se ha pasado toda la vida, o como en el caso de Alberto, igual 25 años haciendo expediciones tan importantes. Lo que sí hay es estudios de caso. Y hay algunos estudios de caso en los que dicen, después de tantas ascensiones a tantos metros, ha ocurrido unos daños a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, irreversibles en este punto y en este punto. Daños cerebrales, eso desde luego que hay. Lo que pasa es que son estudios de caso, son estudios individuales. Entonces, el hándicap que tienen los estudios de caso es que no se pueden generalizar sobre el resto de la población. Es pues lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pues, yo te puedo hablar sobre un montañero, pero claro, eso extenderlo a la población general es imposible. Primero porque solamente estaríamos hablando de una persona y porque es una persona de unas características también muy especiales. Entonces, de todas no se puede generalizar, pero desde luego que hay estudios de caso en esa línea, en la que sí hay daños por haber hecho un tipo de ascensiones o haberse quedado un tiempo X en la zona esta de lo que se llama la zona de muerte, a partir de X metros, por haberse quedado ahí sí hay unos daños irreversibles a nivel pues, cerebral o así, pero eso ya preferiría que te lo dijera un médico que te va a saber dar una explicación mucho más precisa.
ver, en relación al tema de la genética, bueno, a mí siempre me ha llamado un poco la atención en el mundo de la montaña que siempre se llevan la gloria pues los occidentales, ¿no? Y que con ellos van unos serpas que no tienen nombre, por lo visto. Y entonces, desde el punto de vista pues de la genética, que has entrado antes un poco en la exposición, ¿crees que puede haber diferencias fisiológicas en cuanto a adaptación, que seguramente las haya, y que en caso de, pues, de disponer de uno de estos serpas del mismo apoyo técnico, financiero, etcétera, que tienen pues, cualquiera de los expedicionarios que conocemos, pues serían, habrían hecho muchas más cosas? O... Desde luego que sí. Vamos, es que ninguna duda, la observación es absolutamente excelente. De hecho, yo cuando hago esa pequeña introducción, una diapositiva sobre el origen del himalayismo, lo primero que digo es que Tenzing Norgay y Edmund Hillary, porque aparte que llegó primero fue el que lideró digamos, esa ascensión, gracias a él pues, bueno, subió el neozelandés, ¿no? Consiguió hacer la cima. Sin la presencia de un Sherpa ahí habría sido absolutamente inviable. Al igual que es inviable prácticamente a día... Perdona, sería inviable realizar a nivel logístico las expediciones sin ellos. Ellos son los que están ahí dando soporte logístico, medios, ayudando, etc. Y en muchas expediciones son ellos los que se arriesgan, los que ponen las cuerdas, los que montan las tiendas, los que hacen la comida. En la expedición en la que pude participar yo, cuando subieron a una altura X, no me acuerdo, entre los 6.000 y 7.000 metros, tenían que hacer unas biopsias y llevarlas muy rápidamente de vuelta al campo base. Claro, ningún occidental lo hizo. Cogió un Sherpa que estaba acostumbrado, que había subido no sé cuántas veces a esa altitud y se cascó pues, un desnivel de no sé cuánto, pues 2.000 o 3.000 metros, no, serían unos 2.000 metros, desde 7.000 a 5.500 metros, 1.500 metros, pero se lo hizo en 1 hora o 2 horas, no sé, una barbaridad, una absoluta barbaridad. Y es gracias a gente como esa, porque tiene unas características fisiológicas. También te puedo contar otra anécdota. Cuando una de las expediciones que vino Alberto le hacían las analíticas en el CPT, en Guecho, donde hacía las pruebas de esfuerzo, pues una vez vino con unos Sherpas, con un chico que se llamaba Rustam. Y eso lo he visto yo con mis propios ojos, una tasa de hematocrito del 79. O sea, si la UCI ciclista penaliza por encima de 50, te imagínate lo que puede ser 79, es casi mermelada. O sea, es que le pinchas y no gotea, la sangre no gotea, es tan gruesa y son poblaciones que se pueden tenerlo. No sé, ahí ya sí que no te puedo, porque ni siquiera yo creo que los científicos, los médicos a día de hoy saben darte una explicación, pero tienen capacidad de adaptación y esos números los he visto yo, hematocrito 79%, yo no me podía dar crédito y es así. Es increíble, vamos, o sea, es una barbaridad. Lo más alto que tienen los estudios, tengo algún gráfico por ahí, pues eso, 55, 57, Alberto ha venido alguna vez con 52, tal, pero 79, vamos, es que es mermelada. Bien, parece que ya te hemos exprimido todo lo que... Encantado, a mí esto me encanta. Lo que daba de sí. Entonces, muchas gracias por haberte animado a venir. Muchas gracias por haber venido y por las preguntas que habéis planteado. Y solo recordaros que mañana a las 6:30 proyectaremos la película Ove Anasima. Después estará Irati Anda y después proyectaremos también una película muy curiosa, interesante y original, que es Silver